contentos de vernos nuevamente. En un nuevo año, siempre que se comienza un año, así como en el final de un año uno hace una evaluación y los últimos mensajes nos han llevado a esa dirección de evaluarnos, de ver cómo ha sido hacer un balance. Bueno, al inicio de año es como que yo considero de que el primer mensaje es importante como todos los demás mensajes, pero el primer mensaje tiene un plus adicional, que por ser el primer mensaje están expectantes muchos de saber qué es lo que Dios tiene para nosotros en este nuevo año. Y ya lo dijo el Señor a través de su palabra y nos habló claramente por la boca de su siervo. Lo habló el día 31 para los que estuvimos presentes, el Señor, finalizando el 31, y nos acaba de hablar por la boca de su siervo Nicolás Martínez en el capítulo 17 del libro de San Juan. El lema de este año es santifícanos en tu verdad. Quizás, así como el año pasado fue creciendo juntos para la gloria de Dios, y todos en todo el año nos impregnamos de ese pensamiento en el lema creciendo juntos para la gloria de Dios, que cada vez que nos saludábamos, cada vez que nos expresábamos cosas era sigamos creciendo juntos para la gloria de Dios. Y nos motivábamos y nos alentábamos porque sabíamos que el crecimiento lo da Dios y que nosotros como hijos de Él debemos de ayudarnos para alcanzar la madurez espiritual, para estar al nivel que Él nos reclama como iglesia y poder de esa manera también ayudar a otros débiles en la fe. Hubo una tarea muy importante el año 2014 de nivelación teológica, doctrinal. Hemos hecho un balance positivo al final de año y podemos decir, como lo dice la Escritura, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Será lo mismo para este nuevo año? ¿Qué sucederá cuando tengamos que hacer el balance el 31 de diciembre del año 2015? A 361 días de este día, domingo 4 de enero. Hoy quiero compartirte una enseñanza que considero que por ser la palabra de Dios, no por el que predica, no por el orador, porque en mí no hay oratoria, elocuencia, ni nada que pueda manipular o permitir algo que no sea por la mano de Dios. Simplemente que la sola Escritura habla por sí misma y la palabra de Dios es la que nos va en esta mañana a ministrar y nos va a corregir, nos va a instruir y nos va a enseñar algo que considero fundamental para poder tener en cuenta desde este arranque, de este primer servicio del año, y que nos pueda servir para que cuando lleguemos al 31 de diciembre nos recordemos no solamente de este mensaje, sino de todo lo que el Señor nos pueda enseñar y nos pueda entregar a través de su gracia, anotando a través de las grabaciones, de las filmaciones, pero por sobre todas las cosas, de nosotros como responsables delante del Señor, para poder decir, me voy a preparar como Esdras, voy a ser como Esdras se preparó para inquirir el conocimiento de Dios. No fue Esdras una persona simple, no fue una persona mediocre, sino que Esdras se dispuso a aprender la Sagrada Escritura. El plan de Dios para el pueblo de Israel fue un plan que no por ser el pueblo de Israel un pueblo importante, sino que sabemos, y la Escritura nos lo dice, era el pueblo más insignificante de la tierra, y simplemente para gloria de su nombre, solamente para glorificar su nombre, el Señor se determinó a este pueblo de Israel sacarlo de un lugar y llevarlo a la tierra prometida. Si nosotros analizamos la Escritura, desde el trato que Dios tuvo con Abraham, con Isaac
y con Jacob, a los cuales les prometió la tierra prometida, Canaán, a los cuales les dijo: yo les voy a dar una tierra que es buena, ancha en gran manera, una tierra bendita. Si bien es cierto, Abraham llegó a Canaán, no a la verdadera Canaán que nosotros conocemos, que es Cristo, pero sí llegó a la tierra y tuvo en ese lugar, entre medio de ese paganismo. También vemos de alguna manera que luego el pueblo fue cautivo y llevado a Egipto, después del tiempo de José. Este pueblo de Israel, cuando ya el faraón había muerto y el nuevo rey no conocía a José, ni reconocía al Dios de José, comenzó a oprimir al pueblo de Israel. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Si nosotros leemos desde el primer capítulo, que tiene por título en Éxodo, Aflicción de los israelitas en Egipto, y nos tomamos el bendito trabajo de hoy, no mañana, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, de hoy, llegar y estar en la siesta, mientras estás tomando un mate, mientras estás haciendo algo que es el día del Señor, de leerlo detenidamente al capítulo 1 y al capítulo 2, te va a cerrar un concepto, vas a afirmar el conocimiento, vas a tener más fundamento histórico para poder entender aún más a profundidad y de esa manera también poder meditar sobre la palabra y el mensaje que se va a compartir. Pero por tomar algunos versículos medios aislados como para entrar en el tema, hoy vamos a tener mucha lectura bíblica. Y si este mensaje se va a basar en lectura bíblica, gloria a Dios, porque Dios va a hablar por su palabra. Así que no esperen que yo les diga nada, porque yo no tengo nada para decirle a ustedes, sino Dios mismo el que va a hablar a través de la Escritura. Podemos tomar algunos versículos así, desde el capítulo 1, donde podemos ver. En el versículo 13 dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en la fábrica de barro y ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. También habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llama Cifra y la otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo, y si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadlo vivir. La idea era que no se reproduzcan, era aniquilar a esta raza, porque este pueblo, según los primeros versículos, era un pueblo que había crecido en gran manera, se había multiplicado, había fructificado tanto, que comenzaron a temer ahora a los egipcios, diciendo: no vaya a ser que se los levanten contra nosotros y nos venzan. Comienzan a oprimirlo. En el capítulo 3 vemos el llamamiento de Moisés. Vemos, por ejemplo, desde el versículo 6 que dice: y añadió: yo soy el Dios de tu padre, hablando Jehová a Moisés, allí en la zarza, en el monte Horeb, en esa zarza que ardía y no se consumía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. En otras palabras, a la tierra de Canaán. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y hay una invitación, dice: ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. En el capítulo 5, en los últimos versículos, desde el 22, tiene por título: Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. La comisión significa que son encomendados para una tarea, una misión, que era sacar al pueblo de Egipto a la tierra prometida. Entonces Moisés
se volvió a Jehová y preguntó: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Capítulo 6, versículo 1 dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová nunca me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros. Ellos estuvieron en esa tierra, ellos transitaron por esa tierra, y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Cuál era el pacto? Te daré esta tierra perpetuamente. Yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Todos sabemos que Egipto simboliza el mundo, la esclavitud al pecado. Eso lo sabemos, y es bueno entender esto. Aquí el Señor, desde el punto de vista histórico, en una nación, Israel, en opresión, en aflicción, en angustia, comenzaron a gemir, comenzaron a clamar, comenzaron a pedir a Dios, se acordaron del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios movió su mano poderosa para llamar a un hombre llamado Moisés, que junto con Aarón fueron comisionados para sacarlo a este pueblo de la esclavitud. Capítulo 14. Este pueblo se prepara para cruzar el Mar Rojo. Y desde aquí va a comenzar una enseñanza, lo que es cruzar el Mar Rojo. ¿Cuál es la importancia de cruzar ese Mar Rojo? ¿Por qué esta gente que sale de Egipto cruza el Mar Rojo, entra al desierto y termina muerta? ¿Y por qué desde el desierto aquellos que no terminaron muertos, por las razones y los motivos que el Señor nos va a hablar en esta mañana, son los que terminan pasando el Jordán y llegan a la tierra prometida? La palabra dice en Éxodo capítulo 14, versículo 5, cuando fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto? Hemos dejado ir a Israel para que no nos sirva. Prepararon sus carros, sus ejércitos, tomaron 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto juntos con los capitanes. Dice: Jehová endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, el cual siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. El ejército los seguía, pero aquí la palabra de Dios nos aclara: el ejército de Israel, el pueblo de Israel, había salido con mano poderosa. El que lo estaba sacando no era Moisés, el que lo estaba sacando era Dios. Los egipcios los siguieron. Para ir adelantando el tema, vemos, por ejemplo, en un momento determinado, cuando ya los egipcios lo tenían arrinconado junto allí al Mar Rojo, porque el Señor le había dicho que se quedaran frente al Mar Rojo. En ese momento comenzamos a ver la actitud de una generación, que es la primera generación que cruzó el Mar Rojo, una generación de la cual nosotros tenemos que evaluar en este día que no estemos siendo participantes de esta generación, que las características de esta generación no nos identifiquen con nuestra vida espiritual. Esta generación comenzó a decir de esta manera en el versículo 11, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Ya te lo decíamos cuando estábamos en Egipto: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad firme y ved de la salvación que Jehová nos dará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca más. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
El siervo de Dios estaba plantado en autoridad de Dios, el varón de Dios, el cual Dios había llamado este líder para conducir a un pueblo que desde el principio de la salida de este Egipto, antes de haber cruzado el Mar Rojo, comenzó a criticar, comenzó a murmurar y comenzó a maldecir. Él estaba allí alentando, Él estaba trayendo una palabra de esperanza, Él estaba diciendo: no teman, mayor es el que está con nosotros que el que se levanta en contra nuestra. Esa es la tarea de un siervo de Dios en una congregación. A pesar de que desfallecen, desalientan, se desaniman, la tarea de un siervo de Dios es traer un mensaje de esperanza, es traer un mensaje de fe, es traer un mensaje motivador, si podemos decirlo así, por la Escritura de Dios, por la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por medio del mar en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El ángel de Jehová iba delante del campamento. En un momento vemos esto: el ángel de Jehová iba delante del campamento, pero el ángel de Jehová ahora pasa a las espaldas del campamento y se pone entre el pueblo de Israel y se pone entre el ejército enemigo, el pueblo de los egipcios. Y iba entre el campamento, dice versículo 20, de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero para Israel lo alumbraba de noche. Ellos estaban pasando el Mar Rojo durante la noche, en el momento de mayor oscuridad, en el momento de mayor aflicción y de angustia. Eso representa la oscuridad, la aflicción, la esclavitud, el momento de terror, de temor, de pánico, de crisis. Cuando se nos viene la noche, ese término que usamos muchas veces cuando las cosas están que pelan, ¿no? Podemos estar a las 12 del mediodía, el sol rayando, pero nos vino la noche porque se nos armó una. En ese momento, allí, ellos estaban cruzando. En el momento de la vigilia de la noche, en la primera vigilia, comenzaron a avanzar por el Mar Rojo. Dice, versículo 23, los egipcios los siguieron y toda la caballería de Faraón, sus carros, su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, ya la última vigilia, la cuarta vigilia, en un momento determinado, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Quitó además las ruedas de sus carros, trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y si nosotros seguimos leyendo, en un momento Jehová le dice: ahora extiende tu mano, tu vara nuevamente, para que las aguas vuelvan en su curso. ¿Y qué sucedió? La historia dice que antes de que los egipcios lograran llegar a la orilla, fueron arrastrados por las aguas. Versículo 27, Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Al huir, los egipcios se encontraban con el mar. Así derribó Jehová a los egipcios en medio del mar. Pues al volver las aguas cubrieron los carros, las caballerías y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos. En el mar no quedó ni uno de ellos. En cambio, los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, y las aguas eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Se dividieron las aguas en dos, se detuvieron las aguas. No que, como vamos a ver en el Jordán, que las aguas se detuvieron de un lado, sino que aquí se separaron las aguas. Y era una columna a su izquierda y a su derecha que los dividía. Así salvó Jehová aquel día a Israel, versículo 30, de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová. ¿Qué dice que el pueblo hizo? Temió. Creyeron a Jehová. ¿Qué dice que hubo en el pueblo? Fe. Y a Moisés su siervo. Temieron a Jehová. Creyeron y también comenzaron a honrar al líder, al siervo que Dios había puesto. Pero esto no duró mucho, porque esta generación se caracterizaba por algo.
Vamos a ir al libro de Números, capítulo 13. Tiene por título Los 12 exploradores de Canaán, o los espías. Como verán, estamos simplemente leyendo la Escritura, la historia de un pueblo que por determinación divina era sacado de Egipto a la tierra prometida. Ya vimos una primera etapa, que bien salieron, este pueblo comenzó a murmurar, a maldecir, a quejarse, pero había un líder que los animaba con palabra, diciéndole: no temáis, Jehová está con nosotros, nunca más veréis a los egipcios. Dios se glorificó, este pueblo temió a Dios, creyó a Dios y honró a su líder. Pasó un tiempo y comenzaron a reconocer, luego de un buen tiempo de recorrido, la tierra a la cual ellos iban a tomar por posesión. Jehová habló a Moisés, capítulo 3, y les dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Nehuet y luego subid al monte, observad cómo es la tierra y el pueblo que habita, si es fuerte, débil, escaso, numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena, es mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, cómo es el terreno, si es fértil, si es estéril. Vayan y examinen todo, hagan un relevamiento completo del lugar y tráiganos esa información. Nosotros sabemos que todo lo que acontece es porque Dios soberanamente lo permite. No hay nada que suceda en esta tierra sin que Dios lo permita. Pero si nosotros vamos a otro libro, como es el libro de Deuteronomio capítulo 1, vamos a traer un poco más de luz a lo que sucedió realmente, el por qué son enviados los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Aquí dice la palabra, en el capítulo 3, y yo le creo a la palabra y la palabra no se contradice, que Jehová habló a Moisés y le dijo: envías unos hombres. Y si le habló, le habló. Ahora, ¿por qué le habló? Si fue dada la orden de parte de Dios, fue dada porque Dios estaba tratando con este pueblo que era rebelde, contumaz, que era un pueblo que tenía que ser forjado en la fe de Dios. Era un pueblo que tenía que ser zarandeado y preparado para poder entrar en la tierra prometida. Y si nosotros nos remitimos a ese capítulo 1 de Deuteronomio y analizamos la Sagrada Escritura conforme nos trae un poco más de luz, vamos a ver en el capítulo 1, desde el versículo 19, que dice lo mismo. Inclusive si vamos al capítulo 1 de Deuteronomio, lo que está haciendo Moisés en este libro, Deuteronomio, lo que está haciendo Moisés es recordar a Israel las promesas de Jehová de lo que había sucedido en el monte Horeb, cuando él se acercó a la zarza que ardía y no se consumía. Cuando él les dijo: yo he visto la aflicción de mi pueblo Israel en Egipto, de cómo son oprimidos, cómo este pueblo realmente clamó y yo les voy a enviar para que sean libertados de la esclavitud. Le está recordando, y en este recordatorio, desde el versículo 19 en adelante, podemos ver que él comienza a decirle estas palabras: cuando salimos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Le estaba recordando. Y aquí el versículo 22 es clave. Pero os acercasteis todos a decirme:
enviemos hombres delante de nosotros. No, Moisés, no nos movamos. ¿Para qué nos vamos a movilizar? Pero Moisés le estaba diciendo, ¿se recuerdan que en Horeb Dios me dijo esto? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y yo di por pacto eterno esa tierra, por pacto perpetuo. Yo les entregué Canaán, la tierra prometida. Y como a mí me mandó a sacarlos a ustedes de Egipto y introducirlos en la tierra prometida, yo voy a cumplir. Vamos y entremos a la tierra prometida. Moisés, los chicos están cansados. La abuelita ya le duelen los huesos. Hay muchos hermanos que flaquean. ¿Qué te parece? Se acercaron. Si enviamos 12 para que reconozcan la tierra. Y después que nos traigan el informe, ahí chequeamos y vemos qué hacemos. Total 12, si lo tienen que matar, perdemos 12 y no perdemos todos. Se acercaron y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros, que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Primer punto a tener en cuenta de esta generación de la cual Dios no se complacía, sino que Dios estaba bastante molesto con esta generación, de la cual ya vamos a evaluar cómo el título que le pone el Señor, es que este pueblo, esta primera generación que cruzó el Mar Rojo, era una generación que hablaba de más. ¿Qué hacía? Era suelto de palabras, no era prudente en sus palabras. Todos opinaban, todos hablaban, todos eran grandes teólogos y ministros del Señor. Todos eran excelentes opinólogos, todos conocían, todos eran los mejores profesionales en metodología de conquista, de posesión de tierras. Mandemos 12. ¿Para qué vamos a ir todos? Los esperemos acá. Aparte hay que subir el monte del Amorreo, pasar el Neguet y llegar a la tierra prometida. Pero no, nos quedemos acá. Mientras tanto, esperamos a ver qué nos dicen los demás. Este pueblo se caracterizaba porque estaba encimándolo al líder ahí. Lo asfixiaban a Moisés. Todos querían opinar sobre lo que se tenía que decidir. Pero lo único que no querían era escuchar la voz de Dios. Vamos a ver los pasajes en el capítulo 14 de Números más adelante. La propuesta dice, me pareció bien. O como que Moisés ya comenzó también es como que de tanto arrinconarlos, ¿y cuántos habrán sido? Moisés era como que ya decía, bueno, viene el hermanito este, viene la hermanita esta, viene el aquello. Y son 99.9% que opinan lo mismo. No quiero ser fracasado. Qué error que cometió Moisés. Entonces dice, me pareció bien, dice el versículo 23, la propuesta me pareció bien y tomé 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. ¿Y qué sucedió? Volvamos por favor, no nos vayamos de números, todavía no hemos entrado al desarrollo del tema en sí. Estamos viendo históricamente lo que va pasando con este pueblo. Vuelven, capítulo 13, versículo 21. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sim hasta Rehob, junto a la entrada de Amat, subieron al Neguet y llegaron a Hebrón. Allí vivían Aimán, Sisaí, Tamaí, 3 hijos de Anac, que eran los famosos gigantes, 3 solamente. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el arroyo de Escol, ahí donde encuentran el sarmiento de uva, y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo, y también granados e higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que allí cortaron los hijos de Israel. Al cabo de 40 días les tomó
este transcurso de ir y examinar la tierra de Canaán. Regresan de reconocer la tierra, versículo 25. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación. ¿Y qué sucedió? Les dieron la información. ¿Cuál era la información? Que yo en una oportunidad compartí un diseño en el cual le titulé: la información, si no proviene de Dios, es una desinformación. ¿Viste cuando te dicen, me dijo tal persona tal cosa y no lo dijo así? Ya le agregaste como 50 cosas. Me dijo el pastor Raúl Oliva que vamos a hacer esto. Pastor Raúl Oliva, usted, el hermano me dijo que usted dijo que tal dijo que el dicho que me han dicho que he dicho yo. ¿Quién dijo eso? Yo no lo he dicho. Han puesto palabra en mi boca que yo no he dicho. Y así estaba este pueblo. Era muy astuto. Moisés ha dicho tal cosa. No, Moisés no dijo nada. Dios ha dicho tal cosa. No, Dios no ha dicho nada. Llegaron y le dieron una información a toda la congregación y le mostraron los frutos. También le contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual enviaste, ciertamente fluye leche y miel, pero el pueblo que habita ahí, pero ese comienza a traer todo lo malo. Le muestran la otra cara de la moneda. Ya no se acordaban que Dios lo había hecho pasar el Mar Rojo, ya no se acordaban que todos los egipcios habían terminado hundidos en ese lugar. Y ahora aquí, 3 gigantes comenzó a molestarlos, a ponerlos en incomodidad. Y ellos dijeron en ese momento, pero el pueblo que habita es fuerte, las ciudades grandes, fortificadas. También vimos a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguet, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. A la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y nosotros escuchamos esos mensajes muchas veces, vamos adelante, que Cristo está con nosotros. Y se agarran de este versículo, los pentecostales les encanta este pasaje bíblico. Más podremos con nosotros que con ellos, lo comeremos como pan. Y se olvidan de la enseñanza fundamental del por qué sucedió todo esto y dónde terminó esto. Acá no vamos a comerlo como pan. Aquí vamos a aprender lo que dice la Escritura. Los hizo callar y les dijo, pero los hombres que subieron, los otros 10, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal. En otras palabras, se hablan mal, maldecir. Hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra que recorrimos y exploramos, tierra que se traga a sus habitantes, todo el pueblo que vimos allí. Todo el pueblo, no, ya 3 no, todo el pueblo es gigante, es de gran estatura. Eran 3 los hijos de Anac, que los nombra, y los nombra porque, ¿por qué le da nombre propio? Y en la Escritura aparece, porque eran 3 los gigantes. También vimos allí a los gigantes de Anac, raza de los gigantes, y nosotros éramos a nuestro parecer como langosta, así les parecimos a ellos. Capítulo 14, versículo. Entonces toda la congregación gritó y dio voz y el pueblo lloró esa noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés, contra Aarón. Se le vino la multitud encima al líder. Ojalá muriéramos. ¿No se recuerda algo? Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Le dijeron antes de cruzar el Mar Rojo. Y ahora estaban acá, ojalá muriéramos, esto, aquello. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? ¡Wow! Esta gente sí que tenía el entendimiento entenebrecido. Tenía la mente cauterizada. Esta gente sí que estaba ciega. Esta gente sí que era rebelde. No quería saber absolutamente nada con tomar posesión de la tierra que Dios le dio y les dijo, les doy por heredad. Ellos dijeron, no, nos volvamos. Esa es la primera generación, la que le da la espalda a Dios. Esa es la primera generación, la que no le cree a Dios. Esa es la primera generación. Una generación rebelde.
Y comenzaron a murmurar y termina en una decisión que toma Dios para todo aquel que no le cree. Porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Que todo aquel que se acerca a mí crea que yo existo y que soy galardonador de los que le buscan. Si este año es un año de santificarnos en la verdad, ese santificarnos en la verdad va muy ligado con la fe, porque si no le creemos a Dios, nunca le vamos a obedecer a su palabra. Y si no le obedecemos a su palabra, es es imposible para nosotros humanamente, no porque Dios no pueda, porque Dios todo lo puede, sino es porque nosotros no le creemos a Dios. Alcanzar lo que Él tiene para nuestras vidas. Jehová castiga a Israel, capítulo 14, versículo 10. Entonces toda la multitud propuso apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión. Se salvaron porque Dios intervino. Hubiera quedado ahí muerto Moisés, Aarón, Josué. Era un tendal de líderes. Y Jehová dice esta palabra: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré en mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más fuerte y más fuerte que ellos. En otra palabra, el Señor le dice: Moisés, te voy a cambiar de iglesia. Te voy a cambiar de congregación. Los voy a aniquilar a todos. Y te vas a quedar con gente nueva. Porque aquí hay nuevos comienzos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo estoy tranquilo porque yo estoy confiando en el Señor, ¿no? No me considero de la generación esta perversa, como lo dice la Escritura y lo leemos ahora. Entonces, sí, Moisés salió de intercesor, léalo en su casa. No, que van a decir que vos heriste a este pueblo, que lo sacaste para matarlo. Cuando Dios se determinó, no hay quien lo haga volver atrás. Por más intercesión que pongamos, Señor, yo clamo. ¿Qué clamo ni clamo? Lo que el Señor dijo, lo cumple, porque es palabra del Señor. Versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado. Pero no estaba diciendo, los perdono. Dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pero tan cierto como vivo yo y mi gloria está llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado, ¿cuántas veces dice? ¿Una vez? 10. O sea que había reincidencia. Un pueblo que reincidía en el pecado, reincidía en la mentira, reincidía en el engaño, reincidía en la murmuración, reincidía en la rebeldía, reincidía en el desorden, reincidía en todo. Tenía los máster en rebeldía. No van a ver, dice. Ahora dice, ninguno verá la tierra que juré dar a sus padres. No, dice, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto uno de los 12, junto con Josué también, que era otro, por cuanto ha animado otro espíritu, o creo que en la otra versión dice porque tiene otro espíritu, algo así dice, ¿verdad? Hay otro, Porque hubo en él otro espíritu, seguramente ese espíritu era el espíritu del Señor, y decidió ir, aunque está con minúscula, yo considero que no está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando del espíritu de la determinación, de nuestra responsabilidad, de decir, hoy voy a congregar porque es el día del Señor y no me voy a quedar tapado por sábana. No me va a agarrar a mí la fiaca en este día, voy a ir temprano. ¿Por qué tengo que estar tardando y llegar a las disparadas a las 10:15, 10:30, a las 11, ya cuando estamos diciendo amén? Porque eso es por nuestra falta de compromiso y de entrega al Señor. En eso no actúa Dios. En eso no es que Dios dijo, no, si Dios quiso que se retrasara el colectivo. Es que iba a decir algo, pero Señor Jesucristo. Sí, me mandó un mensaje un hermano. Pastor, no puedo ir al ensayo porque se me rompió la moto. Y cuando llegamos aquí,
Otro hermano me dijo, hace una semana me dijo que ya no iba a venir. Todo sale a la luz y Dios se encarga de hacer como Él quiere. ¿Cuántos están aquí? No se me lo duerma. Ya entramos al tema. Comienza a irritarse Dios y dice, Caleb, por cuanto ha habido otro espíritu en él y decidió ir, ¿qué dice? ¿Dónde? Detrás. Siguiéndolo Dios, no. Señor, yo me voy solo, haz lo que a vos se te antoje. Yo me voy a conquistar el reino para la gloria de Dios. Y el pastor te dice, todavía no, hermano, porque hay mucho que tenés que aprender. Mirá qué vas a hacer. Porque un sancochado es un peligro en este mundo, ¿no? Te falta todavía afirmarte, te falta todavía no entender bien la doctrina de la gracia y ya te querés mandar a conquistar las naciones. Y el pastor te conoce, por su fruto lo conoceré. Y vos decís, lo siento, pastor, usted no me da lugar acá, yo me voy con los apostólicos porque allá me están esperando. Y usted se va con lo apostólico y lo profético y termina muerto en el desierto. Versículo 27. ¿Hasta cuándo soportaré a esta? Y le pone el título, depravada multitud. ¿Cómo lo dice en su escritura? ¿También lo dice depravada? O sea que en esta versión y la de usted parece que el Señor habló de la misma forma, ¿no? No, si yo ya la había analizado con... Esta es la otra versión actualizada y la 1960 dice lo mismo. Por eso quería decirle, y le hice esa pregunta a propósito, porque lo trata de depravados. Esa palabra no nos debe de molestar a nosotros los reformados. Si nosotros estuvimos depravados, degenerados, muertos en pecados y en delitos. En eso consiste la salvación. No en ver qué podemos hacer para ser salvos, sino en mirar la miseria espiritual en la que nos encontramos nosotros para poder alcanzar la vida eterna por medio de aquel que nos ofrece la nueva vida en Cristo Jesús. Y ahí comienza a darle algunas cosas y le dice que Josué y Caleb, versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado. ¿Por qué los de 20 años para arriba? Que son los que cruzaron el Mar Rojo. Los otros nacieron en el desierto. Y esos de 20 para abajo se salvaron. Porque ellos no tienen responsabilidad. Los otros mayores eran los responsables. Terminarán muertos. Perfecto. ¿Qué hace este pueblo? Este era un pueblo complicado. Obstinado. Lo llama de obstinados ahora el Señor. Aparte de depravados. Obsesionados con su currículum. Se determinan a hacer esto, como para tratar de aflojar un poco la cuerda que estaba tensa. Ya estaba la sentencia. Entonces, la palabra dice en el versículo 39, Moisés dijo estas cosas, todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Ustedes dirán, qué quebrantamiento, qué arrepentimiento, qué transformación de este pueblo. Cuando se enteró que el Señor le iba a cortar la cabeza, se tiraron al suelo a gritar, perdónanos Jehová, sálvanos Rey. Se levantaron muy de mañana. ¿Qué? ¿Cómo cambiaron esto? Se pasaban durmiendo, no quisieron ir a reconocer la tierra o no quisieron ir a tomar la tierra en posesión, mandaron a 12 y ahora se levantan temprano, de mañana, porque de madrugada te buscaré. Y vamos a cantar ese tema. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene mentira, no tiene ninguna sed de nada. Este pueblo que se levanta temprano, sube a la cumbre del monte, diciendo, aquí estamos para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado, no le hicimos caso, nos acercamos y lo influenciamos al líder para que mandara gente en vez de nosotros tomar posesión. Ahora vamos y vamos a tomar la posesión de esta tierra. Muchachos, nos alistemos, tomemos Canaán, porque el Señor nos la entregó. Tierra perpetua será para nosotros. Aquí estamos para subir. Y Moisés les respondió, versículo 41.
¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, pues Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita, el cananeo, están allí delante de vosotros, y caeréis bajo su espada, pues Jehová no estará con vosotros por cuanto os habéis negado a seguirlo. Y ellos, sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero ni el arca del pacto, Cristo, la presencia de Dios, a donde está la palabra. Sabemos lo que es el arca del pacto, nosotros reconocemos lo que es el arca del pacto, donde estaba la vara de Aarón, la autoridad, donde estaba allí las tablas de la ley, allí donde estaba el propiciatorio, todo es Cristo. No vamos a analizar eso ahora, pero el arca del pacto no estaba con ellos y no iba a ir con ellos. Y ellos, sin embargo, se obstinaron en subir. Entonces descendieron en el amalecita, el cananeo que habitaban en aquel monte, los hirieron, los derrotaron y los persiguieron hasta Horma. Horma es el simbolismo de la manifestación de la carne. Es el fracaso por la manifestación de la carne. Eso es Horma. Por eso cayeron en Horma. Israel se propuso a conquistar después de haber pecado, de haber reincidido, pero nunca logró alcanzar la tierra prometida. ¿Por qué no alcanzó la tierra prometida y tuvo que vagar hasta morir 40 años? Simplemente porque se valieron de su propia fuerza y no confiaron en la palabra de Dios. Este es un pueblo que no entró, y la Escritura nos enseña que no fue la primera generación que salió de Egipto la que logró entrar en la tierra prometida, sino la segunda generación. Hoy podemos ver cómo se nos traza un camino. En este nuevo año 2015 hay un camino de días por transitar, de servicios por realizar, de prácticas por ejercer en la fe del Señor. Este nuevo año es un año que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas, dependiendo si abrazamos la Escritura y le creemos a Dios, o seguimos murmurando, seguimos calumniando, seguimos mintiendo, seguimos desordenadamente y no entramos en una vida de disciplina. El Señor quiere llevarnos a Canaán. Sabemos que Canaán es Cristo. Esta segunda generación es la que entra. ¿Cuál es la generación que entra? Vamos a Josué capítulo 3. Es la generación que cruza el Jordán. Esa es la generación que entra a la tierra prometida. Versículo 1 al 6. Josué se levantó de mañana, partió de Sittim, ya había muerto Moisés, con todos los hijos de Israel, y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Si nosotros nos remitimos al primer capítulo, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, hijo de Jehová, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie podrá hacerte frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te desampararé ni te dejaré. Esa era la palabra de Dios. Moisés, el nuevo líder. Josué, el nuevo líder, el sucesor de Moisés, recibe esta palabra y comienza a tratar con esta nueva generación. Esa nueva generación eran los menores de 20 años que habían quedado en el desierto. Obviamente que lo acompañaba Caleb y solamente Josué, de los que cruzaron el Mar Rojo. Y ahí estaban, dispuestos, dice, de una manera formidable, grandiosa, con una actitud que nos debe de caracterizar a cada uno de los hijos de Dios en este tiempo, de ser esa nueva generación o esa segunda generación de los que vamos a transitar en este año 2015. ¿Qué estaba haciendo este pueblo? Este pueblo estaba reposando antes de pasarlo. Primera actitud de esta nueva generación es que descansa en Cristo. Es que descansa en la fe de Dios, descansa en la verdad de Dios, descansa en las promesas de Dios. Este pueblo está reposando antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y ordenaron al pueblo:
Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, saldréis del lugar donde estáis y marcharéis detrás de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado nunca antes por este camino, pero que haya entre vosotros y el arca una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y dice en el versículo 5, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros, mañana hará maravillas entre vosotros. Después dijo a los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Hasta el versículo 6. Reposaron allí antes de pasarla. Es una actitud de una nueva generación, una generación que confía en el Señor, se preparan, se santifican. La palabra dice en los primeros pasaje del capítulo 1, versículo 10, versículo 11, nos dice, entonces Josué dio la orden a los oficiales del pueblo y le dijo, id por el campamento y dadle la orden al pueblo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Esto es muy importante y acá hay una enseñanza, iglesia de Dios, por favor. Aquí hay una enseñanza importante, preparaos comida, alimento espiritual. Nosotros no vamos a ir a ningún lugar si no nos alimentamos espiritualmente. Necesitamos alimentarnos en este año. Necesitamos rumiar todo lo que el año pasado hemos comido. Meditar, reflexionar por cada enseñanza, por cada diseño. Empezar a reescuchar el mensaje de Dios. Recordar, como le hizo Moisés, recordar al pueblo de Israel. Nosotros necesitamos recordar todo lo que el Señor nos vino hablando a este tiempo. No podemos nosotros olvidar el año que pasó como diciendo ya está, hoy estamos en un año nuevo, ya está todo. No, es que la Escritura nos vino hablando y la palabra de Dios nos vino formando y lo que nosotros nos hemos consolidado no debemos de abandonar lo que Dios ha hecho todo este tiempo por nuestras vidas. No debemos abandonar lo que el Señor ha usado la vida de su siervo para traernos las enseñanzas y el alimento sólido, el cual hemos comido por mucho tiempo en este lugar. Preparaos comida, porque van a pasar el Jordán. ¿Por qué es necesario pasar el Jordán? ¿Por qué es necesario entender cuál fue el propósito de Dios de sacarlo al pueblo de Israel, hacerlo pasar el Mar Rojo, tenerlo en el desierto, hacerlo pasar al Jordán y luego entrar a la tierra prometida? El Mar Rojo simbolizó el bautismo para el pueblo de Israel. Un pueblo que cuando bien pasaba por el Mar Rojo, según la Escritura dice que una vez que llegaron a la orilla, comenzaron a danzar, a gritar, a hacer fiesta y a hacer un montón de barullo allí al otro lado del Mar Rojo, después de ver al pueblo egipcio que quedaba sepultado entre las aguas. Era una generación que se valía de las emociones. Era una generación que solamente quería danza, panderos, banderas, gritos y nada más. Pero en el transcurso del desierto se vio la miseria espiritual. Pero esta nueva generación que iba a pasar el Jordán, si nosotros analizamos este río, este es un río que de alguna manera no es un río ancho como el Mar Rojo. El otro es un mar, este es un río angosto. Pero por ser angosto no significa de que no sea bravo. Era un río caudaloso. Y en el lugar donde ellos iban a cruzar, que era, según lo que nos da como reseña histórica la Escritura, frente a Jericó, era el lugar más bravo todavía, porque estaba cerca de la desembocadura del Mar Muerto. Estaba casi ya a unos kilómetros de sus 360 kilómetros de recorrido, desde el monte de Hermón, con sus 3 afluentes, del cual se llena este río caudaloso para terminar en el Mar Muerto, o llamado también Mar Salado, porque no hay nada en ese lugar de ningún tipo de animal ni vegetación, por el alto contenido de sales que tiene esas aguas. Pero allí, en el lugar donde ellos iban a cruzar, ese río estaba en un tiempo, según lo describe la Escritura, en primavera, donde todas las lluvias habían logrado alcanzar en sus afluentes para poder darle mayor volumen todavía en sus caudales, y ese era un río que, por más que era muy angosto, por no decirle metros de ancho, tal vez como la distancia de este salón, generaba que esas aguas, por más que tengan 5, 10, 15 metros, generaban terrible espanto, porque eran aguas oscuras por las crecidas en primavera y porque realmente era un río al cual ellos no lo conocían y no sabían qué profundidad tenía.
¿Y cuántos se van a ir a meter en un río a nadar sin conocer la profundidad? Ninguno de nosotros. Nosotros vamos a algún riachuelo y con un palito ahí vemos y si no está el agua clara, ahí el Jordán, a donde fue Naamán enviado por el profeta Eliseo. Zambúllete 7 veces, quedarás limpio de la lepra. Ese es el río de la muerte. Allí es donde el pueblo de Israel tenía que atravesarlo, porque esto simbolizaba la cruz. El Jordán, que en el hebreo es la palabra, déjenme que la encuentre, la tengo escrita por acá, Nahá. Sí, ¿alguno que se acuerde? El Yardén es Nahá Yardén, que significa bajada, desde el Mortebón, consagración al Mar Muerto. Por eso significa bajada, que tiene también un simbolismo, y muchas veces nos lo comparte el pastor Raúl, que tiene que ver caer desde la consagración a la muerte espiritual en una bajada bastante empinada de lo que es el Jordán. El Señor no le dijo que vivieran a la par del Jordán o que vivieran en el Jordán. El Señor le dijeron que atravesaran el Jordán. Y esa orden era muy importante porque Dios tenía sus propósitos con esta nueva generación. Entonces, comenzamos a ver la Escritura. Primer punto, esta generación agradó al Señor porque comprobó la buena voluntad de Dios. Y la palabra nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso debe de acontecer en nuestra vida diaria, como ministros del Señor, como hijos del Señor, que tenemos que ir a la Escritura cada vez que nos enseñan algo, a corroborar si realmente lo que nos enseñan es bíblico, si realmente lo que escuchamos es bíblico y si realmente lo que hablamos es bíblico. Por lo tanto, comprobando lo que es agradable al Señor. Avanzaron ordenadamente. La palabra de Dios dice que Josué les dice: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y dijo también a los sacerdotes: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, y cuando hayáis llegado a la orilla del agua del Jordán, os detendréis en el Jordán. Esa era la orden. Ellos cargan en los sacerdotes el arca y comienzan a avanzar en el Jordán, y las aguas se detienen, no se parten como en el mar, se detienen las aguas, y ellos comienzan, antes de llegar a la orilla, y dice que se detienen allí, para que el pueblo, de manera disciplinada, ordenada y con una característica importante, sin barullo, sin grito, sin caos, sin crisis, sin miedo, porque no los venía persiguiendo nadie, atravesaran de una manera solemne, respetuosa, temerosa por el arca que tenían adelante, que simboliza a Cristo, el poder poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ellos estaban allí y era necesario que estos sacerdotes la tuvieran firme al arca. ¿Cuántos somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios? Cargar el arca simboliza ser portadores de la gloria de Dios con firmeza y no aflojar ante los vituperios de la cruz de Cristo, ante las acechanzas y las situaciones que nos toque vivir como iglesia en este tiempo, ante los zarandeos, ante las aflicciones, ante las pruebas, ante lo que pueda suceder. Allí los sacerdotes tenían que tener firme el arca del pacto, y nosotros debemos estar firmes sin estar titubeando y muchas veces amedrentándonos por circunstancias que nos pueda tocar vivir, confiando en el Señor. Versículo 17 al 24, versículo 11, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ahora vamos al versículo 17. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán y todo Israel pasó por el cruce seco. El Mar Rojo, el río Jordán. Dios intervino de manera gloriosa en ambos lugares.
Nada podía oponerse al propósito de Dios de sacar a un pueblo de tierra de esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. La promesa, Canaán. Si nosotros observamos el comportamiento de lo que hemos analizado en ambos pueblos, frente al Mar Rojo, la primera generación, una generación confusa, en pánico, una generación que reclama, que maldice, con gran desesperación, lo recordamos, capítulo 14 de Éxodo, versículo 10 al 12, cuando el Mar Rojo se abre, salen a las corridas, alocadamente, como diciendo, sálvese quien pueda. La idea era atravesarlo porque el enemigo venía detrás de ellos. Toda la noche pudieron pasar y al amanecer del día siguiente hicieron fiestas, celebraron con panderos, con banderas, con danza. Se notó una alteración emocionada que sucedió en 24 horas, una alteración de aflicción y de angustia y de dolor a júbilo. Pero eso simplemente era emoción, porque su miseria se dejó ver durante el proceso de filtración en el desierto. Un pueblo rebelde, contumaz, murmurador. Su final después de 40 años, la muerte sin alcanzar lo prometido. Frente al Jordán, la segunda generación, un pueblo en reposo. No murmuran, no opinan. ¿Qué opinás vos, hermano, de qué es esa palabra? La Escritura dice, no opinan. Nadie dice, designemos un capitán y volvámonos al mundo, Egipto. Nadie duda, solo escuchan y obedecen. La segunda generación es una generación de una iglesia disciplinada, de un Israel. El verdadero Israel somos la iglesia del Señor, disciplinada. Un pueblo unánime. No estaban peleándose por los puestos. Nadie decía, designemos un líder. Nadie iba a molestarlo a Josué, a decirle, che, Josué, ¿te parece bien que pasemos nosotros primero? ¿Qué te parece si ponemos primero las danzarinas? No había danzarina, no había bandera, no había pandero. Todo en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Y algo importante, esta nueva generación aprendió a callar y a escuchar a Dios en silencio. Era una generación. Cuando hay ¿Qué sucedería si yo estoy hablando y ustedes comienzan a charlar entre ustedes de manera, vamos a decir, audible, pero no a gritos? ¿Perturbaría o no perturbaría la administración? Simplemente que cada uno de ustedes se comience a charlar un poquito. ¿Cómo se vería eso? Sí, se vería mal, sí, pero tal vez cada uno en su lugar, cada uno mirando para cualquier lado, conversando. Qué lindo que están tus calzados. Ay, vestido nuevo. Ay, el hermano se vino con la misma camisa, el mismo pantalón, el mismo todo el año completo. Ay, este hermano, nuevo año, nueva vestimenta. Sí, pero la vestimenta, la de afuera, no sirve. Vestido del nuevo hombre interior, creado según Dios. Esta generación nueva no estaba mirando eso. Si tenía o no tenía corbata, si tenía o no tenía zapato. Callaba, esperaba en Dios y se movía solo cuando Dios decía que se muevan. Esperaba la orden de su líder, Josué. Él, los oficiales y toda la congregación. Se ve el orden, la disciplina, la quietud, la confianza, la esperanza. Las aguas se detienen ante la presencia del arca. Las aguas representan el mundo y todo lo que hay en este mundo que quiere arrasar con nuestra vida. Pero el Señor va a detener este mundo porque Él nos apartó del mundo para Él. Eso es santificación. Él nos apartó del pecado, nos apartó de la contaminación de este mundo para el servicio a Él. No solamente para tenernos entretenidos los domingos en este lugar con un par de canciones y un mensaje. Él nos llamó para que le sirvamos. Nos llamó para que nosotros nos preparemos, nos capacitemos y cumplamos con lo que Él nos demanda. Las aguas se detienen, el arca, su presencia solemne, la presencia de Dios, pasan ordenadamente el Jordán. No hay celebración al otro lado.
¿Sabe lo que hay al otro lado? 12 piedras, un monumento, un altar. Solamente los que estaban allí y preguntan por qué razón y motivo este altar, y comienza a decirle Josué el por qué. Capítulo 4, cuando la gente acabó de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué y le dijo: tomad del pueblo 12 hombres, uno por cada tribu, y dadle esta orden: tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevaréis vosotros y las depositaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: pasad ante el arca de Jehová vuestro Dios hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus, para que esto quede como señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana qué significan estas piedras, les responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel hicieron tal como Josué les mandó. Tomaron las 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Las llevaron al lugar donde acamparon y las depositaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y ahí están hasta el día de hoy. ¿Usted cree que esto no es así? Si quiere investigarlo, vaya y mándese a ver si no están las piedras en ese lugar. Yo creo que sí están, y no me interesa ir a investigar porque yo no soy, como decir, ¿cierto? Vamos a ver. Yo le confío al Señor y a su palabra. Y si Dios dice que están las 12 piedras sepultadas ahí en el Jordán, están ahí, punto. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo esto. Y dice, en un momento determinado, versículo 17, entonces Josué ordenó a los sacerdotes salir de Jordán, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto salieron de medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, las aguas del Jordán volvieron a su lugar y recorrieron como antes sobre todos sus bordes. No había festejos detrás del Jordán. No había gritos desenfrenados. No había locura. No había teatro. No había entretenimiento. Solo había reverencia. Había un altar. Había un reconocimiento de la grandeza de Dios. Los primeros creyeron que pasaron el Mar Rojo porque ¡wow! Sí que somos victoriosos. Aquí estamos, los grandes, los majestuosos. Los segundos dijeron, pasamos. ¿Sabe por qué pasamos? No había ningún mérito en nosotros. Pasamos por gracia de Dios. La cruz, aleluya. Miraron el Jordán, miraron la cruz, miraron a Cristo, miraron el arca y dijeron, ay Señor, gracias. Si estamos en este 2015, hermano, es por gracia de Dios. Si no terminamos en el 2014 sepultados, por algo será. No es motivo para agradecerle a Dios que hoy, domingo 4, estemos en la casa del Señor, alabando y glorificando su nombre. Y menos iba a haber fiesta ante una dolorosa experiencia de circuncisión en el Gilgal, donde en el capítulo 5, más adelante vemos que van al Gilgal para reposar esa noche. Allí donde levanta el altar de las 12 piedras que también llevó Josué, y terminan siendo circuncidados. Esa circuncisión tiene que ver con el despojarnos de la naturaleza, de la contaminación, del pecado. El Señor circuncidó nuestro corazón por la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. El paso del Jordán es una figura de Cristo. El cruce del Jordán representa la muerte, morir al yo. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado en Gálatas 2:20. ¿Cuántos dicen con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo, mas
Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, la lengua, un montón de cosas, la carne, los ojos, los oídos, los piecitos, que a veces nos arrastran a... Vamos a tomar mate con la hermanita Chabela. Y la hermanita Chabela te mete un dardo en la nuca y te dice, ay, hermana, qué falta de amor en esa iglesia. Lo veo al portero, ni me saluda. Lo mató al portero. ¿Para qué vamos a ir, hermana, si el desentonado del hermano ese no aprende? Todo el 2014 se pasó cantando, desafinando. Hermana Chabela, ¿usted qué va? Llega la hermana Chabela y viene después. Viene con todos los dardos que le tiró la hermana Chabela. Por eso, este año es para, cuando usted ve algo raro, hermano, Dios te bendiga. Así, Dios, Él te bendiga. Yo quiero seguir el camino del Señor. Yo no sé si Él te va a bendecir. Yo le pido a Él que Dios te bendiga, porque Él es el único que puede bendecirte. Yo no quiero ser participante de las malas obras. Pasar el Jordán es morir a eso. Lo que lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hoy no nos atrevemos a opinar con ligereza. Tememos reclamar ante la adversidad. En verdad, ningún reclamo nos conviene. Solo, como dice el anciano maduro, como el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Lo único que debemos hacer es continuar creciendo para la gloria de Dios. Y eso significa seguir congregando, eso significa seguir sirviendo. Y si lo hemos hecho a 60, le pongamos al 100. Si no nos da, a 90, pero que no sea menos de lo que hemos hecho el año pasado. Este año, eso significa Canaán también, en otro lenguaje y en otra forma de interpretar. Canaán es Cristo, Canaán es un lugar de mayor consagración, espiritualmente hablando, es llegar, porque había que subir para llegar al Canaán, al lugar alto, al lugar de mayor acercamiento a la presencia de Dios. Subamos este año, no descendamos como en el Jordán al Mar Muerto, sino que avancemos y crezcamos y que realmente el conocimiento y la obra práctica de la fe sea por medio de abrazar la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos esa nueva generación en el nombre de Jesús. Quiero terminar con esto. Cuando esta generación pasó, nos deja a nosotros un legado espiritualmente de enseñanza. Esta generación tuvo un pensamiento que debemos tener todos nosotros. Y es, no nos conviene dar este año 2015 un solo paso en falso. Si Dios nos habla, nos movemos. Si Él no nos habla, nos quedamos quietos para que se cumpla la palabra. Quedaos quietos y aprended que yo soy Jehová su Dios. Pero es necesario asegurarnos por sobre todas las cosas que Dios irá delante nuestro. Como el arca del pacto estaba delante del pueblo que iba a cruzar el Jordán, así nosotros debemos de asegurarnos que Él es el que está delante nuestro y que nosotros vamos detrás de Él. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria de su nombre. Gracias, Señor. Oramos. Padre eterno, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por este primer domingo, en este día del Señor, en este día de adoración en la iglesia. Te alabamos y queremos agradecerte, Señor, porque podemos iniciar juntos un nuevo año, nuevos comienzos, etapas por concretar en el seminario, en el evangelismo, en el servicio, en este lugar y aún hasta lo último de la tierra, de predicar tu palabra, Señor,
y de llevar tu enseñanza. Que así como tú sacaste a un pueblo de Egipto que representa el mundo, tú nos sacaste de ese mundo para llevarnos a Canaán, que es Cristo. Nosotros también tenemos que promover, Señor, por medio de la palabra, este mensaje de la cruz. El Jordán es la cruz por el cual tenemos que atravesar todos para morir y nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Señor, te agradezco por este tiempo que nos has permitido y por todo lo que nos has regalado en el año que ha transcurrido. Quiero simplemente, Señor, hacer memoria en esta oración, en este momento, a las benditas palabras de un hombre de Dios que en la Escritura nos dejó una rica enseñanza, como es el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, como título diciendo, prosigo a la meta. Y en esta lectura de oración, yo quiero pedirte, Señor, que tú nos permitas alcanzar la meta que te has propuesto para nosotros como iglesia, con el único propósito de ser glorificado y exaltado hasta lo sumo, oh Rey. Y el apóstol nos decía en esta carta, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Señor, ayúdanos para conocerte más a ti en este año, para poder comprender el mensaje de la cruz, para poder entender más el paso de Jordán, el poder de la resurrección y aún cuando nos toque vivir en momentos de aflicción, el poder participar de esos padecimientos y ser semejante a ti, oh Rey, hasta la muerte. Si es que en alguna manera logramos llegar a la resurrección de entre los muertos. Señor, como decía el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir para el cual fui también asido. En otras palabras, necesito alcanzar, quiero alcanzar para lo que fui llamado. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me quiero olvidar de Egipto, me quiero olvidar del desierto y me quiero extender al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos sintamos lo mismo y si otra cosa sentimos, que sea bajo la revelación de nuestro Dios, para su gloria. Amén.